El húngaro Ring nos regaló una de las carreras con mayor dramatismo de esta temporada de Fórmula 1. Como si fuera un episodio de telenovela, McLaren protagonizó un lío interno con sus pilotos generando un montón de discusión. En medio de esto, Piastri se llevó el primer triunfo de su trayectoria en la categoría. Hamilton llegó a los 200 podios y vimos el regreso de Mad Max. Hoy en Motorsport Daily repasamos lo más destacado que nos dejó el Gran Premio de Hungría 2024. McLaren luce actualmente con el monoplaza más rápido de la parrilla y sus pilotos muestran un ritmo muy fuerte. Este domingo en Budapest teníamos las cartas puestas sobre las altas chances de victoria para los de Woking. Sin embargo, como se ha advertido en múltiples oportunidades, la gran debilidad de la escudería británica en estos eventos ha estado en los momentos de presión donde estratégicamente tienen que actuar. Al final el equipo concretó el 1-2 y Oscar Piastri logró su anhelada primera victoria, pero en el desarrollo de la competencia McLaren cometió errores tácticos con los que enredaron por completo la gran carrera que venían haciendo sus pilotos, y de cierto modo empañaron lo que sin duda fue una excelente actuación del mismo Piastri para llegar al triunfo. Repasemos lo ocurrido paso a paso. En la largada, Oscar tuvo una buena reacción y ganándole el interior a Lando, consiguió adelantarlo camino a la primera curva. Acá el australiano se abrió y eso hizo que Norris reaccionara hacia afuera, de modo que Verstappen tuvo que salirse para evitar la colisión. Sinceramente, yo lo veo como un incidente de carrera, pero entiendo el por qué reglamentariamente se le pidió a Max devolver el lugar. De aquí en adelante, Piastri contó con el aire limpio para controlar la carrera y tuvo un ritmo grandioso con el que empezó a marcar diferencias sobre su compañero. Llegó a estar 4 segundos por delante hasta que en la vuelta 33 tuvo un susto en el que casi se le va el auto en la curva 11 y aunque lo salvó, perdió esa diferencia. Lando se acercó a 1.3 segundos de Oscar, pero el australiano nuevamente apretó y le mantuvo sobre los 2 segundos. Aquí hacia el giro 46 llega el momento que lo cambia todo. Mercedes decidió parar a Hamilton unas 5 vueltas atrás. El británico venía bastante rápido, por lo que McLaren temió que este les hiciera un undercut. Pues para defenderse de ese supuesto undercut, llamaron a Norris. Lando salió con gomas frescas y al no estar muy lejos de Oscar, terminó haciéndole él el undercut a su propio coequipero. Analizando las diferencias, Hamilton estaba a unos 24 segundos de Lando en el momento donde los de Woking toman esta decisión. Si bien calculando Lewis venía poco más de un segundo más rápido, son 20 segundos en total los que se pierden en la parada. Por lo que para que Hamilton realmente pasara a Lando, tenía que hacer unas 4 o 5 vueltas a ese ritmo. Es decir que la amenaza de undercut en el momento no era crítica. McLaren tenía margen y fácilmente podía darle prioridad a Oscar como debían para que parara primero, en la siguiente vuelta detener a Norris y así habrían mantenido las posiciones sin ningún lío. Pues no, se complicaron sin sentido haciendo que Lando se detuviera antes que Oscar. Luego vimos que el equipo, reconociendo que habían perjudicado a Piastri, pidieron a Norris devolver el lugar, pero el británico, que se veía más rápido, empezó a estirar la diferencia y llegó a sacarle 6 segundos. Lando no sonaba muy contento con la orden por la radio y el ingeniero casi que le suplicaba que dejara pasar a Oscar. Finalmente, Norris soltó y dejó seguir a su compañero. De esta forma, Piastri volvió al primer lugar y cruzó la meta para lograr su primera victoria en la F1. La situación es esta: McLaren se equivocó groseramente, porque Piastri se llevó un triunfo que mereció por todo lo que estaba haciendo, pero le termina cayendo la victoria como si se la hubieran dejado, cuando en realidad él durante más de la mitad de la competencia venía liderando y haciendo su labor para ganar. Se mantenía al frente por su propio mérito hasta que el equipo falló. Y Lando, que mostró ser muy rápido al final, también se le vio sometido porque le pusieron en una posición forzadamente para después mandarlo atrás. Acá lo más sensato, sin lugar a dudas, era dejarle lugar a Piastri desde el principio. Es decir, la decisión correcta y ética, coincidió, era que Lando le devolviera el puesto porque el propio equipo se lo quitó a Oscar sin ningún sentido ni justificación. Pero creo que la raíz del problema está más en que desde el inicio no tenían que llegar a ese punto. Debían simplemente actuar con las paradas en el orden que estaban. No había amenaza real del undercut. Piastri podía tener la prioridad para detenerse primero y Norris le seguiría. De esa forma hubiéramos tenido unas últimas 25 vueltas en las que ambos seguían en sus lugares y dentro de los límites tendrían la chance de luchar por sus propios intereses. Así que de cierto modo les cortaron las alas. Y es triste que hayan empañado así una carrera en la que sus pilotos venían con un desempeño fenomenal. Lástima el final agridulce de todo esto y ojalá McLaren aprenda, porque se llevan el 1-2 pero ejecutaron las cosas como no debían. Hablando de rendimiento, es tremendo cómo hace un par de años discutíamos la novela entre Piastri, Alpine y McLaren y la pregunta era: ¿realmente vale la pena todo ese revuelo? Pues sí, el tiempo probó que Oscar definitivamente es uno de esos talentos especiales de la categoría y tarde o temprano iba a ganar. Es un piloto grandioso que ya se había mostrado con la victoria en la sprint de Qatar el año pasado y que ahora se consolida como una realidad que
seguirá atacando para ampliar su palmarés. En un contexto así, Piastri actuó muy bien desde el inicio, aprovechando la buena largada que hizo. Ayer había quedado a nada de la pole, así que era evidente que el ritmo para pelear estaba. Felicidades a Oscar por unirse al selecto grupo de los que han ganado en la Fórmula 1. En cuanto a Norris, le queda ese mal sabor de no haber podido validar la pole y vuelve a ser aspecto de trabajo lo de las largadas. Por lo demás, el ritmo que tiene es tremendo. Al final vimos cómo se escapaba. Mucha gente discute su actitud, pero a final de cuentas es McLaren quien le puso en esa posición. Es culpa de la escudería causar todo eso. Lewis Hamilton tuvo otra carrera sensacional dado que Mercedes no parecía tener tanto ritmo en Budapest y aún así el domingo el británico dio pelea. En este gran premio Lewis amplió su récord de podios y alcanzó los 200, una marca histórica para la categoría. El ritmo fue competitivo y sobre todo hay que destacar la forma con la que lidió el ataque de Max. Del incidente hablaremos en el apartado de Red Bull, pero centrándonos en Lewis, es notable que en rendimiento viene muy sólido. Acá ganarle a McLaren era una misión imposible y Hamilton maximizó la oportunidad que se presentó para superar a los Ferrari y a Verstappen. El equipo tiene trabajo por hacer para seguir mejorando el W15, pero parece que Mercedes sigue por buen camino. Russell tuvo un gran premio rocoso, pero volvió al top 10 luego de esa fallida clasificación. El británico cometió un error al inicio de la Q1 y luego el equipo también se equivocó, por lo que desde el sábado limitó toda oportunidad. El domingo recuperó para volver a los puntos, pero en el balance queda esa sensación de haber desperdiciado una oportunidad de hacer algo más en carrera. En Budapest vimos el regreso de Mad Max. Verstappen indiscutiblemente mantiene una velocidad para destacar y siempre es una gran amenaza por lo rápido que va, incluso en escenarios donde lucen en desventaja. Sin embargo, esa gran virtud en la conducción muchas veces se ve manchada por la vehemencia del neerlandés que acá le llevó a cometer errores. Por una parte, Red Bull falló completamente con la estrategia y es verdad que pusieron a Max en una posición complicada sabiendo que estaban en una pista donde adelantar es difícil. Por ritmo, creer que podía batir a los McLaren parecía lejano, pero de todos creo que era el que más se podía acercar. Y Red Bull erró con una táctica donde simplemente dejaron que los autos naranjas se fueran y regalaron las posiciones a Hamilton y a Leclerc. No hicieron las cosas como debían para tener una mínima chance de ganar. Por ese lado es entendible la frustración del vigente campeón, quien estaba empujando para minimizar los daños del fallo que cometió el pit wall. Pero en puntos como la lucha con Lewis vimos a ese Max que se deja llevar por la desesperación y que cae en esa versión del pasado donde parece que va a todo o nada cuando no debe. Acá Verstappen se pasó por completo y tuvo la responsabilidad en un incidente que no fue a mayores, pero en el que por la prisa casi tira todo a la basura y en el que se privó de la chance de salvar un podio que con más paciencia seguro habría logrado. De hecho, por causar una colisión considero que le podía caer una sanción. El punto es que yo no le critico por lo que dice en la radio, pero sí creo que debe calmarse un poco en estos casos porque incluso en la adversidad tiene ritmo para seguir controlando el mundial. Max cometió un error que le debe hacer reflexionar sobre que no debe perder el enfoque. Ahora, esto es tema de otra oportunidad, pero viendo el enojo de Verstappen y que Red Bull parece estancarse, creo que esto puede trascender a otros caminos. Entre ellos, el de cierto personaje con la capucha de Darth Vader que quiere aprovechar la situación para llevárselo. En cuanto a Checo, el accidente de la clasificación volvió a ponerlo en el punto de mira al ser 4 eliminaciones en Q1 durante los últimos 6 grandes premios. La presión es alta y con este golpe el mexicano arrancó el domingo condicionado saliendo desde el puesto 16. Red Bull optó por largar con los duros y Sergio tuvo un primer stint de ir con paciencia. Gestionó y se mantuvo para seguir la estela de Russell, aunque en un punto parecían estancarse en el tren de DRS detrás de Bottas. La clave llegó cuando pusieron los medios donde Checo apretó y daría el salto en cuanto a ritmo. El mexicano consiguió meterse al top 10 y además se puso delante del de Mercedes. Al final cruzó la meta en séptima posición, el mejor resultado posible según el lugar de partida. Fue una buena carrera de Pérez en cuanto a ritmo y la recuperación que mostró, sobre todo por lo difícil que es pasar acá. Así que desde ese punto de vista fue un domingo mucho mejor. No obstante, repito, el problema de caer tantas veces en errores que le hacen largar desde atrás es algo complicado porque en carrera tenía para pelear por más. La presión sobre su futuro crece y en Bélgica se viene una fecha decisiva donde debe tener un fin de semana limpio sin errores que le condicionen para la competencia. Es un momento crucial en el campeonato y Red Bull le necesita adelante. Como he repetido durante el fin de semana, le tenía un poco más de fe a Ferrari, pero igual creo que dentro de todo la carrera fue buena.
El podio no estuvo tan lejos y Leclerc repuntó bastante el domingo. Luego del accidente de las prácticas, poco a poco Charles mejoró y en competencia le vimos acercarse a la pelea. Fue una buena carrera del monegasco que venía con una mala racha y acá mostró un ritmo fuerte en varios puntos. Siento que tenían velocidad pero les faltaba consistencia con el neumático medio. El duro le venía mejor al Ferrari y aunque la estrategia no fue mala en la medida que se metieron delante de Max, sí creo que si hubieran estirado un poco podían pelearle más a Hamilton y ahí erraron. El punto es que fue una actuación positiva de Leclerc que rodó con solidez durante toda la carrera y ahora queda por ver cómo sigue trabajando Ferrari sobre el desarrollo porque tienen décimas que descontar a McLaren. En cuanto a Sainz, se desinfló un poco al inicio, Leclerc lo pasó y en un momento parecía fuera de la pelea. Se recuperó bastante al final, pero ya era tarde y quedó sexto detrás de Verstappen. No pueden aflojar porque hoy sumaron más puntos que Red Bull y hay tiempo para seguir en la pelea del Mundial de Constructores. Con todo el caos adelante, por momentos pasó desapercibida la gran carrera que hizo Yuki Tsunoda. Después del error que cometió en clasificación, quedaba con mucha presión para el domingo. Pero el nipón consiguió lidiar con ese peso de haber fallado y tuvo una competencia donde se reivindicó con toda la gestión que hizo. En una carrera donde la mayoría iban a 2 paradas por la alta degradación, Racing Bull se la jugó e hizo solo una detención con Yuki. El japonés realizó 41 vueltas al final con el duro y aguantó el ataque de los Aston Martin. Algo tremendo teniendo en cuenta el contexto en el que Tsunoda fue el único que consiguió ahorrarse esa parada. Son 2 puntos que valen para alejarse un poco de Haas. Así que por ese lado acierto del equipo con la estrategia y excelente actuación del nipón. Por el lado de Ricciardo sí hay que decir que la escudería se equivocó. Y es que aunque el australiano largó con medios, hicieron que parara tras solo 5 giros siguiendo aquellos que llevaban blandos. Un error grande ya que desperdiciaron la chance de estirar más. Con eso Daniel quedó desacomodado en el orden y estuvo lejos de poder puntuar. Aston Martin protagonizó otro lío estratégico entre pilotos. No fue algo tan dramático como lo de McLaren, pero llamó la atención ese conflicto que se originó por la 10ª posición. Resulta que el equipo decidió que Alonso dejara pasar a Stroll hacia el final para que el canadiense que traía neumáticos más frescos tratara de adelantar a Yuki. Pues como Lance no pudo, el ingeniero le pidió que le devolviera la posición a Fernando y el canadiense lo ignoró. Yo creo que a un piloto con las aspiraciones de Alonso le puede dar igual un punto más o un punto menos en este momento. Pero es llamativo que Stroll simplemente hiciera caso omiso a las órdenes. El problema estratégico estuvo más en que Aston Martin se equivocó al hacer parar tan temprano a Alonso. Con eso condicionaron sus siguientes stints que tuvieron que ser muy largos. El tema es que el equipo luce perdido en varios sentidos y la actualización por ahora no fue la gran cosa. Los cambios no reflejaron un progreso y el AMR24 está lejos de ser un auto que pueda pelear por podios. Williams fue otro equipo que estratégicamente se complicó. Incluso en la retransmisión salió el mensaje de Albon que se quejó directamente sobre la indecisión de la escudería. En un momento le decían que había que gestionar, luego cambiaban de opinión y quedaban a la deriva sobre cuántas paradas hacer. El arrancar con blandos complicó todo y hacer 2 stints con duros fue ineficiente. Con Sargent ni hablar, que lo hicieron parar 3 veces y quedó muy relegado en el orden. Sobre el auto, Williams denota cierta irregularidad con la que ya no parece tener puntos fuertes para compensar y necesitan que el desarrollo mejore. Haas venía en una buena racha, pero en el húngaro Ring no pudieron mantener esa aspiración de puntuar. Simplemente el ritmo no les daba para intentar pelear en una pista que dicen no se adecua a las características de su auto, que se cree está más perfilado para trazados de media y baja carga como será el caso de Spa. Magnussen tuvo una gran largada pero se vio lastrado por salir con los blandos y tener que parar muy temprano, mientras Hülkenberg a pesar de poner medios se detuvo en tan solo el segundo giro. Una táctica demasiado agresiva para también ajustar el ala delantera y tener más carga pero que no funcionó. Por lo visto en las prácticas tenía la sensación de que Sauber había progresado, y es que luego de introducir 9 actualizaciones lo mínimo era avanzar un poco. Sin embargo, con condiciones tan cambiantes a lo largo del Gran Premio, los de Hindwell no pudieron ratificar ese avance que esperaban. Se complicaron con la estrategia y el ritmo no fue el suficiente para pelear a pesar de que Bottas llegó a ilusionarlos rodando en el top 10. La realidad es que les faltaba trabajo por hacer y llegan a la última fecha de esta primera parte de la temporada sin haber sumado un solo punto. Es algo preocupante. Alpine había encadenado 4 carreras seguidas desde Mónaco hasta Austria haciendo puntos. Llegó Silverstone y todo se derrumbó. Lo que parecía un nuevo impulso para los galos volvió a ser una pesadilla ahora en el húngaro Ring, donde se hundieron en el fondo de la parrilla. En quali cometieron un error insólito y se condenaron en una pista donde adelantar es complicado. Y en carrera sufrieron con un ritmo pobre, fueron débiles en las curvas de baja velocidad y la estrategia fue mala. Gasly ni siquiera pudo terminar ante una fuga en el sistema hidráulico.
Nos queda una fecha antes del receso de verano y la espera será corta en cuanto Bélgica ya está lista para recibir a la F1. El circuito de Spa albergará un evento que genera mucha expectativa tras lo ocurrido en el húngaro Ring. Budapest nos regaló drama y lo que viene promete mucho. ¿Qué impresiones les dejó el Gran Premio de Hungría y lo que discutimos hoy? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.